Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo en este coche, que es el Toyota RAV4 híbrido modelo 2016 a 2018, podéis arrancarlo desde la parte delantera de vuestro vehículo, ¿vale? Ya que la batería no la tiene en la parte delantera, sino la tiene en la parte trasera. Pero de la parte delantera, con unas pinzas batería, con un booster, con un arrancador, se puede hacer, es muy fácil. También me imagino que valdrá para otros modelos, por ejemplo, creo que está el de 2013 a 2015 del Toyota. Y sobre todo para que sepáis más o menos que en la mayoría de vehículos pues está escondido y demás lo que es el borne positivo de la batería para poder arrancarlo de la parte delantera. Y también os enseñaré de qué manera cambiar la batería de este coche, que es súper sencillo y ahorráis pues la mano de obra. Así que dentro vídeo. Bien, en el lado del conductor hay una pestañita en la parte izquierda lateral del coche, esa que estoy mostrando ahí, esa misma que si levantáis de arriba, ¡pum!, se abre el capó. Una vez abierto el capó hay una palanquita que llevándola hacia la izquierda, esa palanquita que veis ahí, llevándola a la izquierda se abre el capó hacia arriba y ya simplemente lo que tenéis que colocar es digamos pues la barra de hierro para que no se os caiga el capó en la cabeza, ¿vale? Y ya como veis aquí está el motor y en la parte derecha donde hay una caja negra que veis ahí, esa parte negra, esa caja negra, ahí está esa cajita de los fusibles que tiene dos pestañas, una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Abrimos las dos pestañas, abrimos la caja, ¿vale? Y ahí donde están los fusibles hay digamos una cosa llamativa de color roja y que pone positivo. Ese es el borne positivo del vehículo, ¿de acuerdo? Esa es como digamos la parte positiva de la batería. Y nada, nos ayudamos pues, con las dos manos, ¿vale? Una parte levantamos la pestañita y con la otra pues levantamos hacia arriba y listo. Es súper sencillo, no hay ningún problema. Se levanta la pestañita y ya tenemos digamos la parte metálica, esa parte metálica que vemos ahí. Efectivamente, ahí ponemos la pinza de la batería, el Boxster, lo que sea. Y luego la parte negativa puede ser cualquier tornillo que esté ahí en la carrocería, ¿de acuerdo? Enganchamos la parte negativa, el cable negro, ¿vale? Un tornillo de la carrocería, pues lo enganchamos preferiblemente en ese y arrancamos el coche. Si os pasó como a mí, que vuestra puerta es electrónica o automática, como la queráis llamar, obviamente tendréis que tener el coche arrancado y haber hecho el paso anterior para poder abrir el maletero, que es donde está nuestra batería. Ahí en esa cajita negra es donde está nuestra batería y que desde ahí también podremos acceder a los bornes positivos y negativos. Una señal inequívoca de que vuestra batería está gastada es que a la apertura de la puerta del maletero es como si le costase, tuviera un pequeño roce, ¿no? Entonces yo al principio pensaba que era un fallo, digamos, de los hidráulicos de la puerta, pero no. Me he dado cuenta que al cambiar la batería y ponerla nueva, ese roce o esa falta de fuerza para abrir la puerta se ha acabado. Bueno, quitamos el tapete entero del vehículo para poder trabajar bien y con la ayuda de una llave podemos quitar ese plastiquito de ahí y ya tenemos acceso a lo que es directamente los bornes de la batería. El rojo positivo, el negro, pues ahí lo tenéis, el negativo, ¿no? Y de ahí podemos, digamos, arrancar el vehículo. ¿Cómo quitamos la batería? Bueno, quitamos esa pestaña, digamos, ese plastiquito de ahí, no tiene tornillos y quitamos ese grande. Súper sencillo, no se rompe, no se parte, tirar sin miedo, ¿vale? No está agarrado con ningún tornillo, así que perfecto. Luego ya yo compré la batería en la casa oficial de Toyota, os recomiendo abajo en la descripción del vídeo en comentario otra batería que es igual de buena y os va a costar la mitad de precio. Yo por prisa tuve que comprar la de la casa oficial, pero os recomiendo que compréis, digamos, la que os va a dejar abajo en la descripción del vídeo, que es tan válida como esta y os va a costar la mitad, ¿vale? Ahí estoy mostrando los tornillos que tenéis que quitar, ¿de acuerdo? En verdad son los que se ven a simple vista, quitar los tornillos, ayudaros de un imán, pero ese es el que está ahí escondido, el que tenéis que tener, digamos, más cuidado a la hora de quitar, más que nada porque no se ve y así lo quitáis. Si quitáis la rueda de repuesto, mejor para ayudaros, ya sabéis, 1, 2, 3, 4 y 5 tornillos, ¿vale? Luego quitáis los tornillos de los bornes, ¿vale? Creo que es una llave del 10, si mal no recuerdo, una llave del 10 para quitaros, no hace falta resetear el vehículo, no se pierde nada más que la hora del coche. Y quitáis ese borne, ¿de acuerdo? Aquí quiero hacer un inciso, y es que la parte donde está la parte positiva de la batería, si os fijáis en el círculo de rojo, hay como una especie de tubito, que la batería que os dejo abajo en la descripción del vídeo también tiene ese orificio, ¿vale? Que viene como para un tubo de goma flexible, que tenéis que tener cuidado de no pinzarlo con la parte de abajo de la batería a la hora de colocar la nueva, que me pasó, por eso lo digo, y poner, digamos, ese respiradero, ¿no? Digamos que es para que respire la batería, entiendo yo,
y se pone por ahí. Eso es importante a la hora de comprar la batería, que tenga eso. Y por ahí metéis, digamos, lo que viene siendo ese tubito que os viene ya en la batería antigua. Bueno, la nueva lo ponéis ahí, que tiene ese orificio, y ya está, simplemente eso. Y nada, quitáis la pestaña de plástico roja, o en este caso la ponéis, ¿vale? Se puede levantar solamente una pestaña para directamente acceder al borne, pero esa pestaña roja sale entera sin ningún problema. No os preocupéis si cuando ponéis la nueva batería la puerta de atrás no cierra, no hay ningún fusible ni nada, o hará un pitido y no cierra, no os preocupéis. Simplemente lo que tenéis que hacer es cerrar la puerta, forzándola un poquito sin hacer el burro, obviamente. La cerráis y una vez que la cerráis ya veréis cómo le podéis dar a abrir tanto de dentro del vehículo como desde fuera y se abrirá y se cerrará sin ningún problema, volviendo a estar como estaba antes. Y ya lo que nos queda es volver a colocar los plásticos otra vez en su sitio, los embellecedores. Nada, es simplemente a que haga los clics correspondientes, colocamos el sentido inverso, esa, luego ponemos la tapaderita y por último la tapadera de la batería. Y nada, ya tenemos colocada y lista nuestra batería en el vehículo. Y esta es la batería vieja que tenía el vehículo, que después de 7 años bastante ha durado, la verdad. Ahí tenéis el orificio por donde va el tubo flexible, como mostré anteriormente, y os dejo además las medidas de la batería para que la comprobéis con la nueva que compráis. Más o menos serán similares. Abajo en la descripción del vídeo dejaré, como he dicho, el enlace de la batería que yo creo que es la compatible y que os va a costar la mitad que en la casa oficial. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, espero vuestro like y que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias y un saludo.